Roberto, cuando nosotros hablamos del entorno en que vivimos, cuando vemos la región centroamericana, el mismo domingo que fue la elección en Guatemala, también estaba produciéndose una elección en Nicaragua, este país hermano. Pero menciono esto en el sentido de que ya Guatemala no es un país aislado, es una región. Y tú eres un adalid de la lucha por la integración centroamericana, primer presidente del Parlamento. Y sin embargo también hemos comentado de que el Parlamento centroamericano es o incomprendido en su función o no se ha tomado verdaderamente el rol que debe de tener. ¿Qué piensas tú de la función del Parlamento en este momento y de la integración, cómo está funcionando? Bueno, no todo naturalmente es malo, se ha avanzado, pero de 20 años atrás el Parlamento centroamericano sigue casi como era entonces. Las estructuras centroamericanas están, la Corte en Nicaragua, el Banco Centroamericano, exitoso, por ejemplo, en Honduras, en Nicaragua, también donde está la Corte Centroamericana de Justicia, pero nuestra organización, el sistema de integración SICA, no funciona, porque para que funcione, y ese es el concepto, la diferencia entre tener un criterio y tener un corazón para lograrlo y no tenerlo. Yo siempre creo y estoy convencido que lo que tenemos que crear es una nación que vaya de Belice hasta Panamá, que tenga sus instituciones apropiadas, que tengamos los mares de nosotros y no seccionados en países. Los problemas de hoy en día es los problemas de las materias primas, muchas veces en el fondo del océano. Entonces, ¿por qué pelear como las luchas que se han así desde el cisne entre Nicaragua y Honduras por el petróleo supuestamente que se encuentra en esa región? Otra cosa que me preocupa esto es cómo nosotros no podemos fluctuar en nuestros mares, pero todavía más estamos destruyendo el ambiente. Fíjate tú que yo hacía una plática sobre las arenas que hay en nuestras playas ferrosas, creo que se llaman. Los minerales que tienen. Fíjate que alguien me decía, especialista, si quitamos el peso ferroso de la arena, no hay playa posible. El mar se lleva la arena, como claro, se está sucediendo en Cancún. Es decir, nosotros estamos deshaciendo. Si seguimos en ese caso, nos van a pagar y que no nos pagan lo que debieran por llevarse la arena, es decir, destruir las arenas nuestras y llevarse el hierro. Eso es una aberración y ni siquiera nos dan lo que se vieran. No, es terrible, ¿verdad, Roberto? Desafortunadamente, Joaquín Villalobos escribió un artículo muy interesante en el cual mencionaba el hecho de que nuestra región centroamericana, por su posición geográfica, geopolítica, en alguna forma ha sufrido enfrentamientos entre las diferentes etiologías. Mencionaba ahí que dentro de los conflictos armados, digamos, de hace 3 décadas, de las áreas que más sufrieron en América fue prácticamente Centroamérica. ¿Cómo visualizas tú en este momento, pues, aún el mismo conflicto, digamos, ideológico que existe entre los grupos del área del sur bolivariana, los gobiernos americanos, la parte europea? ¿Tú crees que eso afecta, digamos, nuestro proceso de integración, que siga avanzando? Sí, tienes razón. No hemos comprendido, Francisco, nosotros estamos viviendo del síndrome, digamos, de Balboa, quien descubrió el paso del Atlántico al Pacífico, en un medio que fue durante 5 siglos el campo de batalla de los países europeos, el Caribe, que es un mar Mediterráneo, rodeado de las islas y nosotros en la península. Pero lo importante es que esa potestad, ese poderío que generó España y que fue el gobierno más poderoso del mundo, nosotros lo ignoramos. Nosotros debemos saber lo que valemos geográficamente, que es lo que más. Cuando hacemos negociaciones, ignoramos. Creemos que todo es comercio, pero la geografía nuestra, lo más importante que tenemos es vínculos entre el norte y sur de la América. Y además, entre el norte, es decir, los países asiáticos y Europa. El Atlántico y el Pacífico, ¿verdad? Bueno, tú ves que en este momento el Canal de Panamá ampliándose, proyectos acá de un corredor tecnológico acá en Guatemala, es decir, esa posición geopolítica tan importante e interesante, Roberto.
Pero ¿sabe lo curioso? Nosotros no lo valoramos. Pregúntale a un político que están negociando con otros y nunca negocian lo que tenemos de valor. Pero lo que sí, quien sí lo ha entendido son los narcotraficantes, las empresas de narco que son tan poderosas como las hermanas del petróleo. Porque fíjate tú, producen en el sur, lo trabajan, lo pasan por el territorio y luego lo distribuyen donde hay 30 millones de consumidores. Entonces ellos sí conocen la parte importante de la geografía, porque en alguna medida los Estados Unidos sufren del síndrome de Vietnam, porque ¿quién trajo la droga a los Estados Unidos que hoy hay 30 millones de consumidores? Sino los soldados en intervención del Vietnam trajeron la droga a los Estados Unidos. Es que estamos pasando síntomas y se están vengando los orientales, los chinos particularmente, porque te recuerdas que en el siglo antepasado la droga la introducían los británicos y también los franceses vinientes de la India, y esos eran los famosos fumadores de opio que vemos en las películas de la época. Claro. Al chino lo prostituyeron controlando sus puertos, introduciendo la droga. Hong Kong, por ejemplo, ¿verdad, Roberto? Digamos, ante el colapso del Estado, que tú también describes acá en tu libro y lo tomas pues como su tema, su nombre, ¿cuáles serían los ingredientes? Porque podemos partir que en este momento el Estado está colapsado, puntos más, puntos menos, pero ¿cuáles crees tú que serían los ingredientes que nos van a permitir salir, llegar al brocal y de ahí todavía catapultarnos hacia afuera? ¿Cuáles serían esos ingredientes de cambio, Roberto? Tú has tenido la experiencia amplia de una vida rica, diría yo, y múltiples experiencias de todo tipo. ¿Cuál pondrías tú como esos ingredientes que no son mágicos? Porque todo ingrediente necesita una reacción, ¿verdad? Pero ¿cuáles pondrías tú como lo que tenemos que hacer nosotros para cambiar y salir del colapso? Yo creo que devolver la dignidad que le hemos expropiado al pueblo, a la persona. Hemos pasado sobre la dignidad permanente de las personas. Eso es como pueblo. Y luego, en alguna medida, controlar, ya, parte física, controlar el territorio, porque no podemos seguir la prostitución. ¿Cómo es posible la exportación que se tiene de personas al exterior, los contrabandos de las fronteras, todo eso? Si no controlamos nosotros el territorio, no puede haber seguridad. Aquí, las pugnas entre los diferentes jerarcas de la droga, ¿a dónde nos llevan? Y tienen armamentos suficientes pesados, porque ¿de dónde viene el armamento? De los que producen las armas. Y los que producen corrupción a través, muchas veces, del sistema bancario, como el Banco Wachovia, que fracasó y lo compraron. ¿Por qué? ¿Cuánto se lavó el tiempo? Ese es fundamentalmente devolver la dignidad a los guatemaltecos, la confianza en que se puede esperar un futuro y que ese futuro se le diga con fe que se puede alcanzar. Y luego, pues, el buen gobierno, Francisco, el buen gobierno. Si no hay un buen gobierno, no hay principios, moralidades, no se respeta a nadie, no se respetan las instituciones, no cumplen las instituciones. Yo creo que esa es una labor del próximo gobierno. Y yo te digo una cosa, cualquier gobierno deja algo. Si dejó algo, conservarlo. Pero en alguna medida a este gobierno próximo le toca una gran tarea. Ojalá la pueda cumplir. Y ojalá, porque en alguna medida oposición y gobierno son parte del sistema político de un país. Claro. Y yo creo, Roberto, que obviamente lo que debe prevalecer siempre es esa visión de Estado, ¿verdad? Sí. Una visión de la nación que necesitamos y que debe ir mucho más allá de periodos cortos y debemos proyectarla en la historia. Roberto, desafortunadamente el tiempo hoy se nos acabó de nuevo, pero yo quisiera pues recomendarle a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que lean este libro de Roberto Carpio Nicol, Colapsa el Estado, cual verdaderamente contiene una enorme cantidad de experiencia de una persona que ha sido sensitiva, que tiene el conocimiento, que tiene el amor por Guatemala. Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por haber compartido con nosotros todas esas experiencias, por haber compartido con nosotros esas vivencias enriquecedoras. Yo sé que tú tienes una gran confianza en Guatemala, en los guatemaltecos.
Pues muchas gracias, Francisco, por invitarme esta vez y desearte éxitos en tu programa como siempre lo haces. Bueno, pues vamos a seguir aquí en esa lucha cívica por construir una mejor Guatemala. Y bueno, pues muchas gracias. Acá les pongo a ustedes de nuevo en su pantalla la imagen de este libro tan interesante de Roberto Carpio. Por cierto, que lleva los colores de la democracia cristiana, que en su momento fue un partido de una gran trascendencia. Así es, Francisco. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas Muchas noches gracias. a ti. Y a ustedes que han acompañado esta noche, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.